la ciudad de Villavicencio, Meta, en el piedemonte llanero colombiano. Hoy estamos en una charla virtual promocionada por Hacer Agua Viva. Hacer Agua Viva es la red de acueductos comunitarios de Villavicencio, Meta, en el piedemonte llanero colombiano. Hoy vamos a continuar con nuestras charlas virtuales, del ciclo virtual de agua, educación ambiental y gestión cultural. Hoy tenemos nuestra tercera charla que nos acompaña desde México Gabriela Morales. Gabriela Morales es una mujer criada y que vive en los lagos de Xochimilco, en la Ciudad de México. Para quienes no conocen un poco, los lagos de Xochimilco son... La Ciudad de México eran grandes lagos, grandes humedales, y los lagos de Xochimilco son algunos de los elementos que todavía sobreviven de esos grandes cuerpos de agua que habían de la antigua Ciudad de México. Sobre eso nos va a hablar un poco Gabriela en su relación con procesos comunitarios, con educación ambiental y con gestión cultural comunitaria que se han hecho en estos lugares, en estos cuerpos de agua de la Ciudad de México, en donde están las llamadas chinampas, las famosas chinampas de las que nos va a hablar un poco Gaby. Y como ella dice, nos va a poner a tejer comunidad entre raíces de agua. Entonces, damos la bienvenida a Gabriela y te doy la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, pues, por la invitación. Ha sido para mí un gusto poder compartir, pues, fuera del país con otras personas que quizás no conocen justo el hábitat en el que me encuentro, ¿no? La zona chinampera de Xochimilco, pues, es una zona muy importante. Entonces, pues, el día de hoy les voy a estar platicando un poquito de cómo es que ha tocado tejer la comunidad acá en el territorio, en la zona sur de la Ciudad de México. Voy a empezar a compartir pantalla y me dicen si se alcanza a ver. Listo. Sí se está viendo. Perfecto. Bueno, pues quiero iniciar esta plática dedicándola a Lady Marcela Bravo Osorio, una compañera que tuve la fortuna de conocer acá en México. Ella era colombiana, una bióloga y maestra, pues que iba con el corazón por delante siempre. Ella siempre estuvo compartiendo pues nuevas metodologías, nuevas formas de entender pues los distintos enfoques, ¿no?, de los pueblos originarios de Colombia, pero también eso nos ayudó encontrándonos en algunos congresos de etnobiología, también a reflejarnos desde acá en México y poder también compartir desde una forma que quizás la ciencia nos ha enseñado a evitar, ¿no?, como esta parte subjetiva, esta parte de poder involucrarnos mucho más en el territorio. Y pues el día de hoy quiero dedicarle esta plática a ella, que está en el universo y nos está escuchando seguramente, y pues espero que su trascendencia al universo sea tan linda como ella. Bueno, como bien lo decían hace ratito, bueno, esta es una pequeña comparación entre la Ciudad de México y Bogotá, ¿no? Entonces, imagínenlo, el territorio quizás en la extensión puede verse un poquito más grande la Ciudad de México, pero ahora imagínenlo en cuanto a población, ¿no? Aquí somos más de 21 millones de habitantes, los que estamos en esta ciudad, junto con el área metropolitana. Igual, ¿no? Casi la mitad de habitantes que se encuentran viviendo en Bogotá y en el área de Cundinamarca.
que sería como igual lo equivalente acá como el área metropolitana. Y justamente, pues, esto nos da un poco una idea de lo caótico que puede llegar a ser vivir en esta ciudad. Somos también una cuenca endorreica, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos rodeados de montañas y que no hay una salida como tal al mar de esa agua que baja de las montañas. No hay salidas hacia otras partes más que en este pequeño espacio que habitamos. Sería lo que conocemos como esta cuenca de México. Bien, acá les pongo esta imagen para que se puedan dar una idea de cómo fue en algún punto lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Toda esta agua que bajaba de las montañas, digamos, alrededor existían muchísimos bosques, todavía existen, ¿no? Lucía, por ejemplo, es una habitante de Milpalta, que también es una zona aquí en el sur de la Ciudad de México, que todavía conserva sus bosques y que también se dedican ahorita a hacer una lucha por la defensa del territorio para que sigan vivos esos bosques. Y esa parte alta, digamos, es la que ha ayudado a que también pues se pueda seguir infiltrando el agua para que exista todavía agua a pesar de las complicaciones que implica el de existir 21 millones de habitantes en este territorio, ¿verdad? Pues está también rodeado de la zona de el Chichinautzin, esta zona sur de la Ciudad de México. No sé si ustedes alcanzan a ver cómo cuando señalo yo. Sí. Ok, bueno, entonces estamos aquí en la zona sur, ¿no? Aquí donde dice Lago de Xochimilco, es en donde estoy situada yo. Y justamente, pues, esta pequeña zona era parte de una zona un poco más amplia de lagos de agua dulce. El lago de Xochimilco y el lago de Chalco eran lagos que estaban pues vivos, digamos, 100% vivos, porque se estaban alimentando constantemente de manantiales que brotaban de la zona. En realidad eran tantos manantiales los que existían en esta zona que permitían incluso beber directamente el agua. Era un agua cristalina, era un agua dulce que permitía justamente poder desarrollar la agricultura en las chinamperías, que ahorita les voy a platicar un poquito más sobre lo que es la chinampa. Pero también teníamos la parte del lago Salobres, ¿no? Que es el lago de Texcoco, el lago de Xaltocan, el lago de Zumpango. Y pues estas zonas, digamos que también a su vez están rodeadas de montañas y también bajaba un poco de agua dulce y eso era lo que permitía en algunas orillas de estas zonas poder pues también tener una agricultura un poquito más sostenida en el tiempo. Bueno, acá justo esta imagen lo que nos representa es un área conocida como Tenochtitlan. Tenochtitlan justamente era lo que hoy se conocería como el centro de la Ciudad de México, ¿no? Que está más o menos como por aquí, en esta zona. Entonces, Tenochtitlan está acá y Xochimilco está hasta acá. Sin embargo, bueno, muchas veces pues se habla de los aztecas, ¿no? Se habla de los mexicas y poco se habla de las otras culturas que existían en esta zona antes del momento de la conquista o durante el momento de la conquista. Pero bueno, justamente lo que yo les quiero platicar es que nosotros, los xochimilcas, existimos en este territorio aún antes de que llegaran los mexicas.
se asentaron los pueblos xochimilcas en la zona de la montaña, en un pueblo conocido como Santa Cruz de Calpixca, que justamente en el náhuatl lo que quiere decir Acalpixca es como la zona donde se juntan, se amarran las canoas, ¿no? Donde están, que justamente era un paso para poder pues transitar como productos de la zona de la costa del Pacífico hacia el centro de la ciudad, ¿no? De Tenochtitlan. Y pues también justo la zona de Xochimilco llevaba alimentos hacia la zona de Tenochtitlan. Pero bueno, entonces esta imagen que se ve aquí, ustedes dirán, ¿y por qué está rodeado de algo así? Pues justamente, como lo comentaba hace ratito Francisco, pues estaba rodeada totalmente de agua. Entonces, la ciudad de Tenochtitlan, digamos que era como un pequeño islote que a su vez tenía una construcción yo les digo que son compostas gigantes, ¿no? Es sacar, la forma de hacer la chinampa es sacar el lodo del fondo del lago, utilizar materia vegetal que crece normalmente en esa zona lacustre y se va tejiendo junto con capas de lodo, bueno, digamos, capas de lodo, capas de materia vegetal, y en las orillas se les pone ahuejotes, que son unos árboles que ayudan a tejer justamente con sus raíces estas estructuras y permiten que pues, el suelo se mantenga firme, no va flotando, sino que se mantiene firme en zonas de baja profundidad. Entonces, bueno, Xochimilco, yo seguramente si han venido a México, muy probablemente conocen Xochimilco como esta imagen, ¿no? Como las trajineras. Y eso es lo que la mayoría de personas piensan cuando hablamos de Xochimilco. Sin embargo, pues Xochimilco es muchísimo más que eso. Xochimilco ha sido declarado zona de monumentos históricos debido a justamente este pasado prehispánico que tiene, en donde pues podemos encontrar distintas piedras labradas que nos hablan de esta historia, de cómo es que llegaron al territorio, empezaron a habitarlo, sus creencias, sus formas de vida. A su vez, pues también podemos encontrar muchos monumentos históricos como algunas edificaciones antiguas de la época como de la colonia, justamente. Y bueno, tenemos también el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, que justamente fue dado debido a la agricultura chinampera principalmente, ¿no? Y a que sigue siendo una forma, un remanente de los grandes lagos que existieron en la Ciudad de México y que el día de hoy pues ya no existen, ¿no? Entonces la zona de Xochimilco y Tláhuac son las que aún permanece esta vida lacustre. Entonces el Patrimonio Cultural de la Humanidad fue dado ese nombramiento debido a que todavía seguimos manteniendo vivas estas formas de trabajar la tierra, de habitar, de transitar en el agua. El área natural protegida fue un nombramiento también dado debido pues a que es un humedal, es una zona de humedal, es una zona de recarga de los mantos acuíferos, es una zona que permite que la temperatura en la Ciudad de México se mantenga pues más o menos estable, ¿no? Pensemos en el crecimiento urbano y pues en todo el asfalto que existe en la gran Ciudad de México. Y pues el que exista esta zona permite también que este ambiente de alguna manera pues se mantenga a flote. Y también es una zona pues conocido como sitio Ramsar,
que también, justo por ser un humedal, permite también la visita de distintas aves que vienen viajando de otras zonas, como desde el norte de América, desde el sur de América, y justo en temporadas podemos tener avistamiento de distintas aves, y pues este espacio sigue siendo un hábitat importante para distintas especies, pues tanto de anfibios, reptiles, aves, y bueno, ni qué decir de insectos, demás. Y el último nombramiento que tuvo Xochimilco fue el de sitio importante del patrimonio agrícola mundial. Esto pues se lo dio la FAO justamente por la alta capacidad que tienen las chinampas de poder mantener una agricultura sustentable, una agricultura intensiva, porque debido a que podemos tener alrededor agua y la humedad es bastante buena durante todo el año, pues entonces estas chinampas que les muestro aquí abajito, ¿no? Esos son los aguejotes que les decía, que entrelazan sus raíces y permiten que justamente se vaya asentando poco a poco el suelo hecho, que es la gran composta que les digo, y esos suelos son tan ricos en materia orgánica que acá en México aproximadamente se tiene un 2% de materia orgánica a nivel país, ¿no? Nuestros suelos tienen un 2% de materia orgánica, y aquí en la zona chinampera llegamos a tener hasta un 16% más o menos de materia orgánica. Entonces, eso permite que la agricultura prospere, que podamos tener cultivos durante todo el año, y eso, pues, sin duda alguna, es uno de los grandes, de las grandes maravillas que tiene esta zona. Bueno, voy a regresar un poco para mostrarles justo cómo aquí, este es el área natural protegida, esto es que se ve como con un gorrito, una naricita, ¿no? Toda esta zona, y estos que se observan aquí son los canales, y todo lo que se ve como un poco en gris es justamente la zona de chinampas. Hacia acá se observa una laguna que está hacia San Gregorio. Esta es la pista olímpica, ¿no? Cuando hay competencias de remo, acá en el 68 fue donde hubo pues la competencia de remo y canotaje. Y todo esto en amarillo alrededor justamente son avenidas principales. Aquí está el Periférico, que es una de las grandes avenidas de la Ciudad de México y que justamente atraviesa parte del área natural protegida, ¿no? Y bueno, esto lo menciono porque justamente es parte de las problemáticas que tenemos en el territorio. Como les comentaba, todos los manantiales que existían en esta zona, pues eran tantos, eran tan abundantes, especialmente en el pueblo vecino de San Luis Tlaxcaltemalco. Existía un gran ojo de agua que era conocido como el Acuexcómatl. Ese ojo de agua, pues se dicen algunos textos que era el ojo de agua más grande de toda Latinoamérica, y que justamente eso fue lo que llevó a que cuando comenzaba a crecer esta idea de hacer una gran ciudad durante la época de Porfirio Díaz, a principios del siglo XX, empezaron estas ideas de poder llevar el agua hacia la ciudad, ¿no? Hacia la creciente ciudad, con la idea de modernidad, con una idea de poder tener el acceso más inmediato del agua. Pues toda esta agua se empezó a extraer. Dicen que se llegaban a sacar 3,000 litros por segundo para la gran ciudad. Y esto pues trajo una gran consecuencia, que fue justamente pues llevar a una gran catástrofe ambiental, que fue pues quedarnos sin agua. Empezó a haber una gran problemática. Imaginen ustedes, pues, ¿qué pasa? Un pueblo que anda por el agua, que tiene sus canoas, que se dedica a sembrar,
y pues de pronto que se quede sin agua. Entonces, obviamente existieron manifestaciones y pues lo que llegó a suceder fue que entonces la manera más fácil, digamos, de resolver ese problema fue inyectarle agua tratada, en teoría con agua de calidad para poder hacer riego en la agricultura. Y bueno, eso pues por supuesto que trajo grandes consecuencias porque muchos de los organismos que vivían en la zona, pues sobre todo en el agua, peces, anfibios, pues terminaron sintiendo muy gravemente el cambio y pues muchos de ellos están hoy el día de hoy en peligro de extinción. En el caso, por ejemplo, del ajolote, tan conocido, ¿no? El Ambistoma mexicano, es una de las especies que está en grave peligro debido a todas estas problemáticas que existen en la zona, como la urbanización. Aquí les pongo una imagen de una chinampa. Todo esto que se ve aquí verdecito son lechugas. Imagínense, ¿no? Y bueno, esto es una chinampa y esto es lo que está sucediendo en algunas zonas de las chinampas. En vez de de mantenerlas con su vocación agrícola, pues se están urbanizando también. Entonces, al no existir drenaje, pues también muchas de las problemáticas pues se acrecentan debido a la contaminación de estos cuerpos de agua. Además, aquí al fondo también alcanzan a ver ustedes, son unas naves de invernaderos. Esos invernaderos pues también modifican la agricultura que se lleva a cabo en el territorio. Por ejemplo, muchas veces se meten plásticos, se hace uso de agroquímicos y pues todo eso también va incrementando las problemáticas del territorio. Los cambios en los modos de vida pues han sido pues parte de las grandes complicaciones que pues han venido con el paso del tiempo, ¿no? Es normal, pues, que las cosas cambien, pero bueno, en este caso, el tema de perder una lengua, ¿no? Aquí se hablaba el náhuatl, se dejó de hablar al menos de hace 3 generaciones. Esta zona también, pues, obviamente es un pueblo originario y pues todo esto de la pérdida de la identidad ha hecho que también mucho de las formas de vida cambien, se dejen, ¿no? Muchos de nuestros abuelos les dijeron a nuestros padres que no sembraran, que no voltearan a ver la chinampa, que salieran a la gran ciudad a trabajar, a estudiar, a hacer otras cosas, ¿no? Lo que decían es ser alguien en la vida, que eso sucede en todo el mundo. Y esos problemas pues también han sido muy graves debido a que justo pues ahora, por ejemplo, con el tema del turismo, que es otra de las problemáticas, pues también lleva a que la gente valore más la retribución económica que entender que debe haber un equilibrio entre lo que hacemos en el territorio, en los beneficios que recibimos de él, pero también lo que le estamos aportando. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? De meter una nave de invernadero, meter peso a la chinampa y no continuar agregando suelo con la chinampería. El turismo, pues, esta idea que les decía yo hace rato, ¿no? Como venir a disfrutar de la fiesta, tomar, divertirse, música, eso, digamos que ha sido una mala medida del gobierno local porque ha permitido que lleguen y hagan lo que quieran y mucha gente se va con una mala idea del territorio. Xochimilco es muchísimo más que esa fiesta, muchísimo más que ponerse hasta atrás de alcohol y muchísimo más que pues venir solamente un ratito y disfrutar. En este caso, Xochimilco tiene muchísimo que aportar, por ejemplo, es su cultura lacustre, es decir, una base que tiene este territorio es el lago. Todo gira alrededor del lago, tanto la economía, la parte ecológica, la parte social, las fiestas, la organización, el cómo nos movemos en el territorio, es lo que hace que esta
cultura lacustre siga muy metida en nuestro día a día y que pocas veces a lo mejor puede ser entendida vista desde un territorio que a lo mejor está en la montaña o un territorio que tal vez está en una selva, un bosque, ¿no? Las formas de vida son totalmente distintas. Desde el tiempo, cómo transita el tiempo aquí es muy distinto porque nosotros no podemos caminar, correr, agarrar la bicicleta, el auto e irnos, ¿no? Hay que navegar, hay que remar, hay que ir con el agua, hay que caminar a través de ella y pues los tiempos justamente son muy distintos. Entonces, pues por aquí es como empieza nuestra inspiración de lo que llamamos taller el ahuehuete. El ahuehuete es justamente este árbol que se ve por acá, conocido también como sabino, y su nombre científico es Taxodium mucronatum. Y este árbol, pues, fue nuestra inspiración porque aquí en donde yo vivo, en el barrio de San Juan Tlatenchi, hay un árbol muy grande, es un árbol que tiene al menos 500 años, que según la tradición oral nos dicen que Cuauhtémoc, que fue uno de los últimos tlatoanis, justamente al agradecerle a los Xochimilcas por haber ido a defender Tenochtitlan con sus canoas, con gente, pues sembró este árbol y hasta el día de hoy pues lo podemos ver aquí en nuestro barrio y es parte de los emblemas que conforman nuestro territorio. Y este árbol pues es tan importante para nosotros porque justo su nombre está en náhuatl, ahuehuete. Ac significa agua y huehuet es como un anciano, ¿no? Entonces un anciano, pero también puede ser sabio, entonces es como un anciano sabio del agua, ¿no? Y entonces para nosotros es tan importante porque ese árbol permite justamente también con sus raíces mantenerse cerca siempre del agua, ¿no? Esos árboles no crecen si no tienen un cuerpo de agua cerca. Entonces, nosotros formamos Taller El Ahuehuete, es un proyecto justamente en donde podemos involucrar a distintas personas, distintos actores, para que podamos enfrentar todas estas problemáticas, ¿no? Entonces, inicia como un taller para infancias y juventudes. La idea era a través del arte poder compartir un poco de los saberes que pues hemos ido haciendo propios, ¿no? Desde la universidad, compartir toda esta parte de la educación pública y gratuita a más, a nuevas generaciones, ¿no? Porque a veces la escuela es muy cuadrada y entonces, ¿cómo queremos enfrentar todas estas problemáticas si no hay nadie en la escuela que nos esté hablando de nuestro territorio? Si todo está situado en otros espacios, en otros lugares que a lo mejor no nos hacen sentido. Entonces, justo la idea es, a través del arte, poder comenzar a inculcarles a los niños, a los jóvenes, pues el territorio, ¿no? El amor al territorio. Otra de las aristas que justamente quisimos involucrar ha sido el tema de la ciencia, porque, pues, ¿qué sería de nosotros si no empezamos a observar más allá de nuestras narices? Si no entendemos que existen distintas formas de vida, ¿no? Si no entendemos que existe, no fomentamos la observación, la curiosidad, poder comprender, mirar los detalles. A través de todos estos elementos es que podemos compartirles a las nuevas generaciones pues esta visión de lo micro y lo macro, ¿no? Entonces, justamente con distintos talleres de ciencia es como hemos ido acercándonos también a las infancias y juventudes. Y pues el tema que es vital para nosotros, de hecho ahí al fondo se alcanza a ver, este es el ahuehuete de nuestro barrio, el árbol del que les hablaba. Y pues bueno, justamente la columna
vertebral de nuestro proyecto es el tema de la cultura lacustre y las identidades. ¿Quiénes habitamos el territorio? ¿Qué es lo que hacemos en este territorio? Aquí, como es una zona pues que todavía se vive la vida de pueblo, permite justamente que mucha gente que viene de otras comunidades, otros pueblos indígenas de México, pues se asienten aquí, se sientan cómodos porque pues de alguna u otra forma las formas de vida son muy similares, ¿no? Entonces, el poder convivir con personas de otros estados, pues también va nutriendo nuestra propia cultura, nuestras propias identidades. Entonces, pues, digamos que cada una de estas formas en las que nosotros vamos tejiendo justamente la comunidad tiene que ver con esto, con cómo estamos viviendo, sobre cómo hacemos la fiesta, sobre cómo se organizan las fiestas, cómo estamos contando nuestras historias, cómo estamos narrando estas historias a las nuevas generaciones, cómo es que vamos navegando en el territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay unas imágenes de a los pequeños, ¿no? Cuando los llevábamos a algunas actividades aquí con el ahuehuete, pues la forma más segura era meterlos a nuestra canoa imaginaria. Entonces, con carrizos fuimos haciendo una canoa y ahí pues imaginábamos que íbamos transitando, navegando en los antiguos canales y pues de alguna forma pues así también los pequeños a través de la imaginación y del caminar el territorio es como pues van conociéndolo, ¿no? Si tenemos a los niños en la pantalla, en la tablet, todo el tiempo ahí, pues ¿cómo van a querer el territorio? ¿Cómo van a conocerlo? ¿Cómo van a cuidarlo? ¿Cómo van a conocer las problemáticas y van a querer aportar algo? Pues entonces justamente es a través de fomentar esa imaginación, de permitirles pues ver más allá, es que podemos también ir vinculando, ir tejiendo el territorio. Entonces, aquí la parte de la comunidad es lo más importante para nosotros, ¿no? ¿Cómo se teje la comunidad? Pues justamente compartiendo, escuchándonos, viéndonos reflejados a través de espacios que permitan la intergeneracionalidad, que existan gente de distintas edades, porque esos espacios cada vez en la ciudad son menos, ¿no? Son menos las posibilidades que tenemos de hablar con los ancianos, de escucharles, escuchar sus historias. Muchas veces las infancias no conviven con los adultos mayores y eso pues también trae como consecuencia que haya una ruptura en el conocimiento, una ruptura en la forma de vivir, de saber, de hacer y eso pues justamente es una de las cosas complicadas porque como pueblos originarios pues necesitamos esos espacios de convivencia, de escucha, de poder reflejarnos, sentirnos reflejados, donde vamos entendiendo que cada uno de nosotros es un hilo y lo que vivimos, lo que creamos, lo que creemos, lo que contamos y lo que hacemos, pues es importante y va haciendo parte de ese tejido comunitario. Entonces aquí pues es una imagen de un día que fuimos a decorar el barrio y a través del taller de stencil terminamos haciendo un mural y aquí está, bueno, el doctor de acá del barrio, que fue el que nos prestó su barda para poder hacerlo, pero también acá tenemos otras actividades como en este caso fue una pastorela, ¿no? Junto con un colectivo que se dedica a tener un taller de teatro. Acá tenemos también el cierre de las actividades de estos talleres, donde invitábamos a la comunidad a escucharse, a acercarse, a conocer lo que se había hecho, lo que se había platicado, lo que habían aprendido los mismos jóvenes y las infancias. Y bueno, nos acompañaron acá algunos músicos que también pues comparten
un poco esta música y permiten que pues sea un espacio pues no solamente como en una dirección, ¿no? Sino que podamos tener nuestros sentidos abiertos y escucharnos. Acá también tenemos parte del taller de ukulele, que el taller de ukulele es un espacio para compartir la música, pero también el sentido de pertenencia al territorio, porque en este caso, pues la clase busca generar canciones, letras de canciones que hablen sobre el territorio, ¿no? Entonces, ha sido también un espacio fundamental, por ejemplo, para eventos para la temporada de Día de Muertos que celebramos aquí en noviembre. Y pues el grupo de ukulele pues también va acompañando con la música estos festejos. Acá también hemos tenido pues algunas pláticas sobre la revolución, sobre la música de la revolución, algunas presentaciones de libros, hemos tenido distintas actividades y que justamente pues a lo mejor uno pensaría que eso pues no tiene mucho que ver con el territorio, con la agricultura chinampera, con la educación ambiental. Sin embargo, pues todo al poder irlo situando en el territorio hace una mezcla de emociones que permite llegar mucho más allá. Hablar de la agricultura, pues justamente nos ayuda a situar, ¿no? Que la agricultura no es no es voy, llevo mi herramienta, golpeo la tierra, la muevo, la abono, no. La agricultura viene también relacionada con nuestras culturas, con nuestras formas de vida, con nuestras formas de habitar el territorio, con esas necesidades que tenemos, pues que nacen con este territorio. Entre ellas, por ejemplo, la alimentación. ¿Qué semillas estamos sembrando? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos dejando de comer? Y todo eso también permite generar comunidad. Esta comunidad pues, se encuentra inmersa en un ambiente. Entonces, si nosotros sacamos a la comunidad de ese ambiente, no tiene sentido. Y si sacamos el ambiente de la comunidad, pues tampoco tiene sentido. Entonces, es por ello que tenemos que verlo como un todo. Siempre que estamos trabajando con educación ambiental, pues creo que es parte de lo más importante que tenemos que hacer, ¿no? Primero, conocer a profundidad esa cultura, conocer esos dolores, esos sabores, esas necesidades, esos amores, esos cariños, esa música, qué es lo que le mueve al territorio, a la gente que habita ese territorio, que le duele, ¿no? Todo eso es parte también de las necesidades que se tienen para poder volver a tejer una comunidad. Gaby, ¿me permites un momentico? Es que Claro. tuvimos una dificultad con el enlace, pero ya van a colocar otro enlace porque este se cierra en 7 minutos, De pero en acuerdo, el nuevo enlace lo abren y continuamos la charla, ¿listo? de Disculpa, acuerdo. continúa. Ok, bueno, lo, lo bonito que tenemos aquí justamente con esta experiencia de, de sembrar es que en lo particular, pues a partir de esta idea de estar como educadora ambiental, de buscar que mis vecinas, mis vecinos se involucraran un poco más en las problemáticas ambientales, que pudieran entender un poco más de la vida lacustre, porque está ahí en nuestra memoria, está ahí en lo que comemos, está ahí en lo que sabemos, pero muchas veces no se habla de ello, se ha perdido y también eso pues no permite que estemos como tan conscientes de dónde estamos parados. No estamos tan conscientes de lo que tenemos que aportarle al territorio, de lo que nos aporta este territorio. Y justamente creo que una de las dificultades más grandes pues fue mirarme a mí misma, ¿no? Decir, bueno, yo no quiero que la gente
deje de sembrar en las chinampas, quiero que siga existiendo agua en este territorio, quiero que se mantenga vivo, y si no está vivo, si no hay gente sembrando las chinampas, si no hay gente cultivando la tierra, pues se va a secar, ¿no? Entonces, de pronto, hacer clic en la conciencia y decir, pues yo no estoy sembrando, ¿no? Mi familia heredó una chinampa, pero ¿qué está pasando con esa chinampa? Regresar al territorio donde pues tuvimos que hacer un montón de investigaciones y buscar dónde estaba la chinampa, conectar con mi abuelo, ir a acompañarlo, que él fuera solo, reconociera el territorio, pues fue parte de las complicaciones que existieron en un momento dado, ¿no? Pero justo, ¿cuánto nos queda? Perdón. ¿Quieren 5 que ya minutos. ya nos movemos? Igual para poder como darle el hilo. No. Pues sí, se puede, Sofía, ya podríamos pasarnos al otro chat, al Sí, otro sí, enlace, perdón. y ya pueden pasar al otro enlace. Bueno, listo. Entonces, pedimos por favor pasar al otro enlace para continuar la grabación. Disculpas. Ahí va. Ustedes me dicen. Ya puede continuar. Súper. Hola. Pues bueno, me da gusto ver ahí a una pequeñita porque creo que es... No tienes audio. Ay. Bueno, Sí, te escuchamos. ahora sí. Súper. Digo que me da mucho gusto ver a la pequeñita por ahí porque justamente estas nuevas generaciones son las que tienen que estar involucradas, ¿no? A veces en las reuniones que tenemos, asambleas y demás, pues lo que menos hay son infancias, entonces siempre es bueno que estén ahí presentes, que estén jugando, que estén haciendo lo suyo, porque escuchan y al escuchar aprenden, al escuchar se van involucrando poco a poco, ¿no? Y es parte también de lo que van aprendiendo y van guardando también en su ADN para poder continuar y seguir tejiendo el territorio. Entonces, bueno, les comentaba que una de las cosas más fuertes para mí fue justamente, o sea, que uno, no sé, a veces empieza queriendo dar y hacer y cambiar las cosas, ¿no? Pero de pronto cuando uno logra ver que quien cambia es una, ¿no? Quien termina cambiando con cada una de esas acciones somos nosotras mismas, ¿no? Somos quienes estamos dando todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, todo ese amor. En mi caso, pues justamente con mi hermano empezamos a sembrar la chinampa y empezamos a hacer poco a poco, pues la idea de volver a la chinampa, volver a sembrar, volver a aprender, porque una de nuestras preocupaciones más grandes inició al preguntarnos qué pasaría cuando el abuelo muriera. Mi abuelo falleció de 100 años y pues sabíamos que esos 100 años de vida pues iban a ser muchos aprendizajes, mucha información que nosotros necesitábamos tener y como en la necesidad de que antes de que él se fuera pudiéramos tener la mayor cantidad de información, pues fue que empezamos a hacer estos espacios de aprendizaje conjunto, fue que le dimos mayor sentido al seguir compartiendo la palabra, el conocimiento, las semillas, porque a veces pensamos que si nuestra familia no se dedica a lo mismo que nosotros, pues que entonces es difícil poder coincidir con otras personas, ¿no? Si no nos apoya nuestra familia, ¿cómo lo vamos a lograr?
pero en el camino justamente, ¿no? Eso es lo bonito, se va tejiendo esa comunidad, se va uno encontrando con otras personas que sienten y piensan y están interesadas en ver las cosas distintas. Y justamente creo que eso es lo más especial de todo esto, lo más bonito es poder encontrar el camino, otras personas que también quieren aprender, ¿no? Y que a lo mejor uno piensa que sabe poco, pero para la otra persona que a lo mejor sabe menos, sabe más. Y ese compartir, ese saber, ese compartir, ese sentir, pues es lo que mantiene también viva la esperanza en que las cosas pueden ser distintas. Y pues en el caso del sembrar, ¿no? Creo que sembrar es un acto, pues, transformador en su totalidad. El que pone una semilla al suelo, el que cuida esa semilla cuando va creciendo la planta, que después llega a dar frutos y después recoge nuevamente la semilla para compartirla y seguir sembrando, es un acto también muy transformador, es un acto de resistencia, de vida, es un acto que permite también sostener la alimentación, la vida misma, ¿no? Los distintos procesos que en esta vida suceden. Y justamente el permitirnos sembrar y mantener esa unión entre el sembrar, pero mantener el agua, mantener esa vida en el lago, mantener esa forma dual de vida, ¿no? De sembrar en el agua, aunque estemos en la chinampa, sigue siendo navegar para poder llegar a sembrar, navegar para poder cosechar, navegar para regresar a casa. Ese acto justamente es lo que permite que mantengamos lo bonito, ¿no? Cuando alguien que nunca ha entrado al lago nos acompaña y ve lo que implica llegar hasta ese trayecto, pues es de las cosas más bonitas que puede haber, porque justamente al vivir en una ciudad, al vivir tanta gente cerca unos de otros, cuando salimos, nos subimos a la canoa, nos subimos al cayuco y vamos navegando y de pronto ya no hay gente, solo hay aves, solamente hay viento pasando por los árboles, solamente escuchamos el agua cada vez que la pala la va acariciando. Todo eso nos permite entender lo valioso de este territorio, lo valioso de poder continuar escuchando a los otros, escuchando a la misma naturaleza que nos permite entenderla a través de visitarla, de respetarla, de cuidarla. Y todo eso es para mí lo Sonido, Gabriela. Se te fue el audio. Lo más doloroso para mí tiene que ver justamente con esta desvinculación, con la manera de pensar que la ciudad tiene que seguirse secando, que los lagos, esos 5 lagos que existieron, no pueden permanecer vivos, que tenemos que acabar con la última gota de agua de los lagos. Eso me parece una forma muy violenta que tiene todavía distintas instituciones, distintos gobiernos, ¿no? Porque justamente continúan las obras para secar los humedales, para secar la forma de vida lacustre. Y pues por supuesto que la gente que es más fácil, ¿no? Conectar un drenaje directamente al agua, a pesar de que eso se le va a revertir, que eso le va a traer enfermedades, que eso le va a traer malos olores en su entorno, que le va a traer complicaciones, que sea mucho más fácil desvincularlo, ¿no?
tirarlo, alejarlo, que es un poco como lo que sucede también, ¿no? Cuando estamos jalándole cada vez que vamos al baño al agua limpia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué la chinampa es tan importante? Porque justamente es una gran composta y esa composta nos invita a transformarnos, nos invita a transformar nuestras acciones, nos invita a transformar nuestros, nuestros dolores, nuestras carencias y buscar unas alternativas, ¿no? Permite que veamos más allá. La chinampa es una gran maestra porque, bueno, aquí en esta imagen que tengo abajo, justamente yo tenía toda sembrada la chinampa, estaba muy linda, tenía una diversidad de plantas sembradas ahí, hortalizas, plantas medicinales, frutales, y de pronto tuve la necesidad, porque justo disminuyeron en la época de secas, disminuye el canal, ¿no? Baja el nivel del agua y entonces pues yo necesitaba poder sacar agua para poder seguir regando y entonces tuve que sacar todo el lodo de ese canal y pues a final de cuentas fue un dolor, pero también fue transformador porque todo ese lodo, al echarlo a la chinampa, aunque los cultivos quedaron abajo de ese lodo, pues llené nuevamente de abono, llené nuevamente de vida ese suelo, le di un nuevo nivel, ¿no? A la chinampa, se alzó la chinampa. Entonces, a veces justo creo que hay que entender esa transformación del dolor en los actos que hacemos. En este caso, pues, el manifestarnos, el hablar, el decir, esto no está muerto, esto sigue vivo, este es un lugar que, miren, aquí se ven, ¿no? En las imágenes, o sea, querían poner un puente, bueno, lo pusieron y justamente les costó tanto trabajo porque se llenaba y se llenaba de agua, ¿no? Y era, o sea, como absurdo pensar, ¿cómo es posible que en este pensamiento como de que todo tiene que ser pavimento, todo tiene que estar seco y no permite la vida lacustre, no permite esta ciudad, a pesar de que era una ciudad en un lago, no permite que exista la vida lacustre, ¿no? ¿Cómo es posible que sigamos contradiciéndonos entre lo que vivimos, hacemos, lo que el territorio está formando, lo que la misma naturaleza nos dice, nos da, y de pronto ahí, ¿no? Esas contradicciones que están haciendo que la vida a veces sea un poco más complicada. Eso es lo doloroso, pero también está lo sanador. Lo sanador que tiene que ver justo con estos encuentros, con estos espacios de escucha, con estos momentos donde nos inspiramos en las otras personas que están alrededor, ¿no? Siempre que vemos a alguien, decimos, wow, qué bonito lo que está haciendo, me gusta, me inspira. Y cuando nosotros llevamos a cabo una nueva acción que ayuda a que eso que nos dolía antes ahora nos dé esperanza, nos haga sentir bonito, nos conecte con otras personas, nos ayude a sanar y sanear el agua, por ejemplo, en este caso, pues todo eso creo que es lo sanador, lo que nos permite mantenernos con vida, nos permite mantenernos llenos de salud, ¿no? El compartir con unas personas que piensan, se sienten a gusto con la vida y que disfrutan hacer esas transformaciones, nos permite reír, nos permite mantener la vida distinta, ¿no? Entonces, aquí en este caso tuvimos un espacio de intercambio de saberes sobre las plantas medicinales con puras mujeres. Se gestionó un espacio que lo llamamos Mujeres por los Cuidados de la Tierra y el Territorio. Y de este espacio nos permitió justo vincularnos con otras mujeres que también estaban haciendo cosas interesantes. Aquí no sé si sigue Bárbara, pero Bárbara también tiene un proyecto justo de baños secos con otras compañeras
Y ellas, pues también, ¿no? Nos conectamos con otras compañeras que trabajan en la montaña, y entonces empezamos a hablar sobre las problemáticas de una manera más amplia, pero no solo nos llenamos de problemáticas, sino justo vamos generando en estos espacios el espacio de la comida, en donde todas llevamos algo para compartir, donde disfrutamos, donde nos escuchamos, donde nos abrazamos, donde nos damos fortaleza para poder continuar. Tenemos también aquí la foto del taller de remo para mujeres, porque esta actividad principalmente en el territorio era pues desarrollada por los hombres. Entonces, pues la idea era compartir con otras compañeras, pues que aprendieran a remar, sobre todo para que ellas fueran independientes en su momento para poder entrar y salir del lago, que no necesitaran de alguien más para llevarlas a su chinampa, llevarlas a sembrar, ¿no? Que ellas fueran también dueñas de su tiempo y de sus fuerzas para poder llegar hasta allá. También de lo más sanador para mí es poder recuperar esa semilla y poder compartir con otros territorios. Este compañero que está aquí en la imagen, recibiendo las semillas, él es de la selva lacandona de Chiapas, entre Chiapas y Guatemala. Esta zona, el compañero vino a visitar el territorio y para mí, pues, de lo más esperanzador y sanador fue justamente saber que esas semillas no se quedan en mi territorio, sino que alguien más va a poder sembrarlas, va a poder disfrutarlas, va a poder curarse, va a poder compartir nuevamente la semilla, y que a final de cuentas la agricultura se mantiene viva también por las personas que seguimos cuidando esas semillas, que seguimos sembrándolas, que seguimos compartiéndolas. Libres y de nosotros. Y ya para cerrar, pues les comparto lo esperanzador. Lo esperanzador justamente tiene que ver con las infancias para mí. ¿Quiénes nos están escuchando? ¿Quiénes nos están mirando? ¿De quiénes somos influencia? Nosotros, cada acto que hacemos tiene que ver justamente con lo que queremos sembrar. ¿Qué es lo que queremos compartir desde las palabras que decimos, los actos, ¿no? Y los actos a veces estamos tan agotados, tan metidos a lo mejor en dinámicas pues del trabajo, ¿no? Del día a día, que pues a veces olvidamos mirar a un lado, olvidamos mirar a nuestros vecinos, a lo mejor reconectar con algunas amistades, con algunas otras personas que nunca hemos hablado, que no hemos cruzado palabra, ¿no? Y creo que justamente la labor de quien hace educación ambiental, de quien se dedica a compartir estos saberes, pues es eso, ¿no? La labor de sembrar. La labor de sembrar esperanzas, la labor de sembrar esta idea de que sí hacemos una diferencia, ¿no? Porque este discurso a veces es avasallador, que nos dice que no, ya todo está perdido, que ya no vamos a lograr hacer ningún cambio, no vamos a lograr revertir nada. Pero yo recuerdo que cuando yo era niña, escuchaba que quedaban 15 años de vida para el lago de Xochimilco, para la zona chinampera. Y continúo viendo cómo sigue vivo, sigue sembrándose, sigue la juventud actualmente. Después de la pandemia volteó nuevamente hacia las chinampas, y muchos jóvenes pues también se han visto influenciados por otros jóvenes, ¿no? Otras mujeres, como en mi caso, que afortunadamente he escuchado de compañeras que me dicen: yo me inspiré porque te vi a ti, y ahora por eso siembro, y ahora por eso remo, y ahora por eso creo que sí es posible, porque te veo haciéndolo. Y creo que para mí eso es lo más esperanzador, saber que
tenemos esa posibilidad de hacer que el tiempo transite de otras formas, que también al unirnos con otras personas no seamos solo un hilo, seamos todo ese tejido que va permitiendo que las cosas sucedan y sean a la manera que de verdad estamos buscando que se construya esa comunidad. Pues por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo aquí la imagen de la pequeña parte que sigue manteniendo con vida la chinampa, que es el chapín. Es todo ese lodo que se saca, que se corta en pedacitos y en cada hoyito que se le hace en medio se pone una semilla y de esa semilla brotan las plántulas y toda esa plántula es la que nos permite seguir sembrando la chinampa. Que si no usamos el chapín aquí en el territorio, esa chinampa se hunde, se cae, se seca. Y entonces, ¿de qué sirve como que la imaginemos sembrada si lo que estamos haciendo es, pues, lastimarla, ¿no? Entonces, creo que justo mi idea es que, pues, se puedan llevar esto a sus territorios ustedes, que sean esa pequeña base que va a llevar una nueva semilla, que va a llevar a lo mejor una semilla más a su territorio, que va a permitir que pues lo que hace, lo que es, lo que siente, lo que ve, lo que aprecia, tiene un fin. Y de verdad, el que ustedes compartan esos sentires, esas formas de vida, les va a permitir pues seguir tejiendo esa comunidad que en mi caso yo pensé que estaba muy rota y nunca nada lo iba a poder sanar. Y afortunadamente puedo decir el día de hoy que la comunidad de la que me rodeo, pues he podido ver que sigue manteniendo con vida las chinampas, que seguimos sembrando el territorio y seguimos cuidando el lago. Pues muchísimas gracias por su atención. Estas son mis redes sociales por si quieren conocer un poco más el proyecto. Estamos en Facebook como Taller El Ahuehuete y mi proyecto personal se llama Chinampa Tlazolteotl, que justamente es en el que pues trabajo un poco más el área con las mujeres, ¿no? Trabajo con otras compañeras para poder aprender a seguir sembrando, poder remar, poder compartir desde distintos saberes y mezclarlo con la zona chinampera. Muchas gracias. No te escuchamos. Ay, no te escucho. Francisco, no lo escuchamos. ¿Ahora sí me escuchas? Ya. Listo, disculpa, Caldo, pues. Bueno, es que ahora sí conversemos un poco entre México y Colombia. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta para Gabriela, bienvenido. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, mientras se entusiasman, entonces empiezo yo. Yo estoy aquí con algunos amigos también medio tímidos. Observo que varios también están acompañados desde sus enlaces. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Bueno, Sí, lo estamos. primero que todo, Gabriela, pues me agrada mucho las reflexiones que nos genera porque las necesitamos en muchos sentidos. Llamar la atención sobre lo doloroso, sobre las debilidades, sobre los impactos de diversos asuntos que
que afectan nuestro trabajo comunitario, nuestro trabajo ambiental, nuestro trabajo educativo. Pero también lo que dices de llamar a dar ejemplos, me parece importantísimo. Entonces, muchísimas gracias por esas reflexiones. Y empezando ya con el asunto de las preguntas, la primera pregunta que yo te tengo tiene que ver con la primera diapositiva que colocaste cuando comparas a Bogotá con la Ciudad de México. Y lo que sucede en el caso de Bogotá con nosotros, que somos la ciudad de Villavicencio, que es la ciudad capital de un estado, como le llaman ustedes, nosotros le llamamos departamentos, es la más cercana a la ciudad capital y tenemos un problema que tiene que ver con la captación del agua, en la cual las cuencas que habrían de bajar de los páramos que están cerca, más o menos, más allá de buenos metros sobre el nivel del mar, en el caso Bogotá, habrían de llegar a la ciudad de Villavicencio. La cuenca se llama principalmente el río Guatiquía y el páramo del Chingaza. Y tenemos un conflicto ambiental que tiene que ver con el desvío de las aguas que habrían de llegar a Villavicencio para que pasen en la ciudad de Bogotá. Y ahí lo que observamos es que Bogotá se convierte en algo que se llama una ciudad virtual. Una ciudad virtual en el sentido de que toma agua que no le corresponde a sus cuencas hidrográficas, sino que de alguna manera, aunque no le guste a ciertas personas, le roba el agua a los municipios aledaños para mantener pues una ciudad que por sí misma no tiene esa capacidad de abastecerse. Entonces mi pregunta ahí es si en el caso de la Ciudad de México pasa algo similar. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver si nos podrías profundizar un poco sobre qué es una chinampa y cuál es como esa relación profunda con el agua. Y la tercera, que tiene que ver específicamente con nuestro proyecto, es cómo es el manejo del agua, tanto acueducto como alcantarillado, en los lagos de Xochimilco. Esas serían como mis tres preguntas. Micrófono, Gabriela. Gabriela. Perdón. Sí, justo, bueno, aquí con la Ciudad de México pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos 21 millones de habitantes en toda la zona de la Ciudad de México y área metropolitana, como les compartí hace rato, que es en los estados que están alrededor de la Ciudad de México, en donde pues les dicen, ¿no? Que son las ciudades dormitorio, ¿no? Donde nada más llega la gente, duerme y desde temprano tiene que salir para trabajar en la ciudad. Igual lo mismo sucede, o sea, el caso de Xochimilco, Tlalpan, Milpalta, ¿no? Esta zona sur de la ciudad que, bueno, en teoría, la Ciudad de México, más de la mitad de la ciudad es suelo de conservación, se le dice. Eso quiere decir que tiene prohibido, ¿no? El crecimiento urbano por la necesidad justamente para poder volver a captar el agua, volver a tener esa agua disponible para sostener la vida en la ciudad. Pero evidentemente que ese nivel de población que tenemos, o sea, es imposible poder abastecer a todas las zonas. Aquí, por ejemplo, muchos lugares tienen escasez de agua, a pesar de que en algún momento fueron chinampas, ¿no? Que fueron zonas chinamperas, por ejemplo, Iztapalapa. Iztapalapa se secó también por completo para poder hacer grandes avenidas y esa zona, pues, actualmente se queda sin agua.
Entonces, la zona sur, que es Tlalpan, Milpalta, Xochimilco, justamente por la posibilidad de que en la zona de Tlalpan todavía tienen muchas zonas boscosas, ¿no? Tienen también la infiltración de los vecinos que tienen la Magdalena Contreras, que son zonas boscosas, ¿no? Esas zonas pues permiten justamente que haya una infiltración de agua y entonces hayan algunos manantiales que todavía abastecen. Principalmente en el caso de Xochimilco son pozos profundos. Los pozos se han tenido que ir haciendo para poder seguir extrayendo el agua, ¿no? Como les compartía, pues al ser pueblos originarios que habitaban esta ciudad antes de ser ciudad, pues justamente nos ha tocado, ¿no? Sufrir estos embates, pues de que se lleve nuestra agua, que nos quedemos sin agua, que tengamos que ver las soluciones alternativas y hasta la fecha actualmente existen muchos proyectos que quieren instaurarse en la zona sur para poder tener la disponibilidad del agua. Digamos que la mayor parte del agua que todavía tiene la Ciudad de México sigue siendo abastecida por la zona sur de la Ciudad de México, incluyendo Xochimilco. Y pues como ya la capacidad no da para más y los hundimientos empiezan a darse justamente porque somos una ciudad construida en un suelo pantanoso, digamos, ¿no? O sea, pues todo el peso de la ciudad está hundiéndonos, toda la extracción de agua también está haciendo que pues cada vez veamos más frecuentemente en la ciudad los socavones, ¿no? El suelo se va moviendo también porque es una zona altamente sísmica y bueno, todas estas problemáticas justamente nos van haciendo que surjan nuevas discusiones y nuevas problemáticas y entonces se ha tenido que hacer una gran infraestructura de muchísimos millones, que es el sistema Cutzamala. Ese justamente trae el agua de la zona del Estado de México, ¿no? De la zona donde está el bosque de niebla, de esa parte viene toda esa agua, ¿no? Y justamente el tema es que, como decíamos hace rato, es una cuenca endorreica, entonces, pues por lo mismo también la parte de los drenajes, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Toda esa agua no tiene, digamos, una salida como en otros casos, a lo mejor al mar, ¿no? Y que ya se deshace de ese problema y nadie se dio cuenta, ¿no? En este caso, se han hecho también grandes infraestructuras para poder llevarse toda esa agua, que pues termina saliendo hacia la zona del Mezquital en Hidalgo, y esas son pues problemáticas que justo se van hacia esas otras zonas y que pues hay quienes le llaman justo la venganza, ¿no? Porque tienen que hacer, pues regar sus hortalizas con esa misma agua del drenaje y esa agua, esas hortalizas, pues muchas veces regresan a la Ciudad de México a través de pues, la venta en la central de abastos. Y entonces, pues bueno, esa es, digamos, como parte de lo que podría contestarte, si lo contesté bien. Es lo mismo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, actualmente aquí en la zona de Xochimilco se ve mucho. Cuando baja la lluvia, o sea, aquí tenemos lluvias muy fuertes, cuando baja la lluvia y se generan estos cauces naturales, ¿no? En la zona de los ríos, eh, pues normalmente tendrían que desembocar en la zona lacustre. Pero actualmente ese ciclo se vio roto porque entonces toda esa agua es dirigida hacia los drenajes y entonces en vez de estar abasteciendo justamente esta zona lacustre, muchas veces se termina yendo al drenaje esa agua y entonces pues se va hacia otros lados y genera pues las problemáticas más graves en otros sitios. En cuanto a qué es una chinampa y por qué tiene que ver con el agua, pues justo, bueno, aquí voy a tratar de compartir esta imagen.
Voy a detener. ¿Se alcanza a ver? Sí, Sí, señora. Bueno, esta imagen creo que se movió un poco, pero bueno, digamos que nos hace referencia a cómo es que se construye una chinampa y por qué son tan importantes, porque les digo, o sea, la forma de vida de vivir en el agua, vivir en el lago, pues justamente la base principal es la canoa. La canoa que permite moverte de un lado a otro, pero también es una herramienta de trabajo, porque todo el lodo que se encuentra al fondo del lago, pues es un lodo enriquecido de todos los minerales en un momento dado de esas bajadas de agua que existían de las montañas. Entonces se asientan todos estos minerales y pues además los peces, ¿no? Todos los anfibios, toda la vida que sucede dentro del lago, la descomposición de las plantas, las algas, todos estos organismos y microorganismos que habitan en el agua permiten que ese lodo se enriquezca. Entonces, con la canoa y una herramienta que es el Soquimat, el cuero de lodo, que es el que permite sacar justamente el lodo, es esta herramienta que se alcanza a ver aquí. ¿Sí la ven? sí. Sí, ¿verdad? Esa herramienta es la que permite sacar el lodo y, como les decía hace rato, pues se saca y se hace como un pastel de lodo y ese lodo se corta en estos pequeños cuadritos, ¿no? Que son los que permiten que germinen las semillas y por eso es que podemos tener una agricultura bastante rica y extensiva, intensiva además. Y bueno, o sea, ¿por qué es tan importante? Porque justamente, pues todo este lodo, como les decía, permite que el nivel de las chinampas vaya subiendo. Cada uno de los chapines que nosotros colocamos aquí en la chinampa son justamente pedazos de lodo que va enriqueciendo ese suelo, pero también va agregando tierra a esta chinampa y no permite que se hunda. Y todos estos árboles que están alrededor, que son los aguejotes, si ustedes lo ven aquí, como que se curvean, ¿no? Y justamente eso es porque empiezan a trenzar sus raíces y permiten que ese suelo, digamos, no se vaya al fondo del lago, sino que permite que siga manteniéndose en ese nivel. Entonces, hablar de las chinampas sin el agua, pues es hablar de algo que no es una chinampa, ¿no? Pensar en una agricultura en donde no hay agua, pues nos convierte en una agricultura de temporal, ¿no? Y la agricultura de temporal, pues tiene sus problemáticas, porque justamente si no llueve, pues entonces no hay producción. Y en este caso, la ventaja de la chinampería es que permite mantenernos alimentados durante todo el año, ¿no? Aproximadamente son 40, ay, ¿cuántos? Ay, se me fue el dato ahorita, permítanme. 40,000 toneladas las que se pueden llegar a tener en un año, ¿no? De hortalizas aquí en el territorio por esta forma de agricultura. Entonces, pues la verdad es que es una agricultura muy importante y si no tuviéramos disponibilidad del agua, pues esa agricultura cambiaría, se perdería y pues justamente lo que pasaría es que se terminaría urbanizando toda esa zona y pues justamente a su vez terminaríamos con graves problemas
todavía más graves del agua, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Y la última pregunta, ¿me la recuerdas? No la alcancé a anotar. De la gestión del agua, acueducto y alcantarillado. Ujú. Pues sí, es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, se trató de hacer una infraestructura también aquí que permitiera la incorporación del agua que bajaba de algunas barrancas en la zona de Milpa Alta, para poder dirigir toda esa agua hacia la zona lacustre. Pero también en esas zonas, pues les compartía que pues se supone que es suelo de conservación, pero ya somos tantas personas las que habitamos esta ciudad que muchas veces se empiezan a generar comunidades en zonas prohibidas, y pues al no tener los servicios básicos terminan conectando el drenaje justamente a estas barrancas. Entonces, lo que sucede pues es que cuando vienen las lluvias, toda esa agua que baja en esa gran infraestructura que habían hecho para poder abastecer a esas zonas lacustres en San Gregorio, Atlapulco, de agua, pues terminó siendo totalmente un nuevo problema, ¿no? Porque toda esa agua sucia fue a dar al lago nuevamente, y entonces justo eso pues termina siendo una nueva problemática, y una problemática muy fuerte, porque entonces ¿cómo evitas ahora que baje toda esta agua contaminada, no? Y entonces justo lo que sucede pues es que en estos casos pues se habla, ¿no? De la época prehispánica, que habían baños, digamos, como lo que conocemos ahora como baños secos, ¿no? Que se dedicaba, habían gente que se dedicaba a compostear todos esos desechos, bueno, ¿no? La caca, la mierda, se transformaba en tierra, y esa misma tierra era también la que se llevaba para algunas zonas chinamperas para poder seguir manteniendo lleno de cultivos durante todo el año, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, no? Cambia el pensamiento, cambian las formas de vida, pero también hay en ese pasado algunas respuestas de lo que podemos seguir haciendo. ¿Qué pasaría si dejáramos de estar contaminando esa agua? Por ejemplo, todas estas comunidades que tienen el problema de no tener un drenaje, si en vez de estar tirando esa agua limpia y metiéndola al agua que sirve para navegar, para alimentarnos, que sigue permitiendo que tengamos disfrute, ¿no? Porque también la gente que se dedica, en este caso se alcanza a ver al fondo de la chinampa, flores, ¿no? Xochimilco significa la milpa florida. Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente que también vende plantas, ¿no? O sea, terminan comprando agroquímicos para poder acabar con las plagas que también surgen de meterle el agua? Entonces, todo esto pues podría revertirse si volteamos a ver ese pasado, ¿no? Dejar de contaminar el agua, dejar de usarla para poder deshacernos del gran problema que representa para nosotros nuestra mierda, ¿no? Entonces, en este caso creo que pues también las problemáticas son muy parecidas, ¿no? Son muy parecidas entre Colombia y México, pero justo pues acá les compartimos pues esto que hemos alcanzado a mirar, ¿no? Ya hay varias chinampas que sí tienen baños secos y que han funcionado de maravilla para poder revertir las problemáticas. Pero eso, pues, para ello hace falta poder generar asambleas, generar discusión en el día a día, ¿no? Que aprendamos a usar esos baños secos, que podamos también, pues, verlos, ¿no? Verlos en otros, como les decía, o sea, ese ejemplo es lo que nos permite también cuestionarnos a veces y hacer que las cosas sucedan distintas.
¿Alguien Bien, más? muchísimas gracias, Gabriela. ¿Alguien tiene alguna pregunta además? Preguntas. Bueno, está algo tímido. Soy comentar en lo que en lo que explicas un poco de las chinampas, me dejas pensando en algo que sucede en el Amazonas que se llaman las chagras de viento. Cuando nombras las chinampas, quedo pensando en que son como cultivos que se forman fruto de los sedimentos del agua, ¿cierto? ¿Hasta qué punto una chinampa se puede formar sin la presencia humana? Y en el caso de las chagras de viento pasa algo similar, de eso que en biología llaman anemoforia, de cómo las semillas se mueven por el efecto del viento y termina generando cultivos agroecológicos en medio de la selva. Me dejas esa inquietud. A ver, te voy a compartir justo una imagen que puede ayudar a responder esa duda. Sí. Uy, no sé si alcancé a ver. La voy a poner en la presentación otra vez en la anterior para poder verla más a detalle. Un segundo. Bueno, ahí va. Mm, Sale un poco lejos, ¿verdad? Déjame. Bien, yo la veo un poco. Ajá. Esa imagen es de una zona en San Gregorio Atlapulco, que justo por estos hundimientos que se han dado en la zona, han hecho que se abran muchas de estas chinampas, entonces la humedad les entra y es imposible ya poder seguirlas cultivando a menos que haya presencia humana. En este caso, esta es una zona que pues ya definitivamente dejaron. Se alcanzan a ver también algunos árboles que también esa zona se incendia mucho en temporadas secas. Y justo al no tener presencia humana, al no haber agricultura viva ahí, al no haber ningún chinampero que siembre alrededor de las orillas nuevamente los árboles, estos aguejotes, al no sacar el lodo del fondo del lago y levantar la orilla, pues poco a poco se empieza a hundir. Y, por ejemplo, como dices, o sea, la dispersión de las semillas por el agua, en algunos casos el tule, esa especie es una planta lacustre, pues justamente empiezan a hacerse zonas de tulares y pues la idea es que justo así comenzó la chinampa. Entonces, pues si dejamos que siga su curso como la chinampería sin la parte humana, pues definitivamente volvería a ser una zona lacustre, porque esas chinampas se hundirían. Y entonces, pues ahí es donde justamente vemos que
sitio de importancia del patrimonio agrícola mundial tiene también todo que ver con el factor humano, con la mano humana, con la creatividad humana, con el sudor de la frente, ¿no? Con todo ese conocimiento de los campesinos que permiten que esa agricultura se mantenga gracias a ese trabajo. Entonces, sin canoas no vamos a tener chinampas, y sin chinamperos tampoco hay chinampas, y sin esta zona lacustre y sin esa zona donde se mantiene el agua, pues no tendríamos posibilidad de seguir desarrollando esta agricultura. Listo. Listo, o sea que es una relación interactiva entre los seres humanos y el agua y la posibilidad de hacer un cultivo en medio de un lago. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por la conversación. Pudimos observar lo que Gabriela viene acompañando en términos de divulgación de la ciencia, educación ambiental, agroecología, educación artística en el lago de Xochimilco y principalmente con niñez, juventud, mujeres. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. También a las personas tímidas un poco de los acueductos comunitarios. Muchísimas gracias a los que se asomaron por ahí. La última charla virtual que vamos a tener de este ciclo de agua, educación ambiental y gestión cultural, propuesto por Hacer Agua Viva de Villavicencio, Colombia, la vamos a hacer dentro de 15 días con procesos comunitarios de acueductos comunitarios en Colombia, principalmente de la zona de Nariño. Vamos a observar si nos acompañan algunos compañeros de Antioquia y del departamento del Meta, desde donde les estamos hablando. Esta charla hace parte de un pequeño proyecto que se llama Memorias Hidrosociales, lectoescritura y multiografías en torno a ríos, humedales y la gestión comunitaria del agua en el Piedemonte Llanero. Le doy la palabra a don Ricardo, ya aprovechar los 7 minutos que nos quedan. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. No, Gabriela, agradecerte acá desde Villavicencio. Hacemos parte de la Asociación de Acueductos Comunitarios en Red de Villavicencio, el Meta y la Orinoquía. Bueno, yo no diría tanto que timidez, que de todas maneras aprovechamos el tiempo porque pues igual no tenemos disposición de un Zoom o de un Meet más amplio, por eso nos tocó partirlo en dos sesiones, pero igual fue muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Comparto contigo la idea de tejer comunidad. Nosotros el eslogan de Hacer Agua Viva es construyendo comunidad, tejiendo humanidad. Es algo como muy similar. Tenemos como hermanos latinos, tenemos muchos parecidos. Y lo que nos contaste de México, pues es muy similar, por ejemplo, aquí en Colombia con Bogotá. Bogotá también en su prehistoria fue realmente un lago que pues el humano se encargó de convertirlo en cemento para poder albergar 10 millones de habitantes a la fecha, y sigue creciendo y ya quedan muy pocos humedales. Allá se defienden, los pocos que quedan se defienden también con mucha resistencia. Te agradecemos mucho y se aprendió muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Y sí, qué bonito podernos espejear, como decía, ¿no? Hace rato, ver las similitudes que tenemos y saber que hay caminos que estamos construyendo aún a la distancia y que vamos poco a poquito, pero vamos juntos, ¿no? Gracias. Bien, Gaby, muchísimas gracias de nuevo. Gracias por darnos ejemplo y espero que nos sigamos encontrando en medio de las raíces del agua. Saludos. Hasta luego. Sí. Muchas gracias. Buena tarde. Chao.